El reflejo en el escaparate sucio de una tienda abandonada no devolvía la imagen del poderoso magnate que aparecía en las portadas de las revistas financieras, sino la de un espectro consumido por la intemperie y el olvido. Alberto, con las manos temblorosas, no por el frío, sino por la enfermedad terminal que carcomía sus pulmones en secreto, ajustó los harapos que había comprado en un mercado de pulgas para ocultar su identidad. Bajo la capa de mugre artificial y la barba descuidada, escondía un reloj Patek Philippe dentro de un calcetín raído, el único remanente de su vida anterior y un seguro de vida que esperaba no tener que usar. La tos le sacudió el pecho con violencia, un recordatorio metálico y doloroso de que su tiempo se agotaba, y esa urgencia le dio el valor para cruzar la calle hacia el imponente rascacielos de cristal que llevaba su propio apellido, decidido a probar la lealtad de aquellos a quienes dejaría su imperio. La torre de Imperio Holdings se alzaba como una aguja de arrogancia cortando el cielo gris de la ciudad, un monumento al capitalismo que Alberto había construido con décadas de sacrificio, pero que ahora le parecía una prisión de vanidad. Frente a la entrada giratoria, una limusina negra blindada se detuvo con la suavidad de un depredador acechando a su presa, y de ella descendió Gustavo, el director de operaciones. El hombre lucía impecable, con un traje italiano que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año, y hablaba por teléfono con esa indiferencia cruel de quien decide destinos humanos con un movimiento de dedo. Alberto sintió una bilis amarga subir por su garganta. Ese hombre no era un líder, era un parásito esperando que el anfitrión muriera para devorar lo que quedaba. La decisión estaba tomada. La prueba de fuego comenzaría con una ofensa imperdonable a los símbolos de poder que Gustavo tanto veneraba. Arrastrando los pies con una pesadez teatral que pronto se volvió dolorosamente real, Alberto se abrió paso entre los ejecutivos que lo ignoraban como si fuera parte del mobiliario urbano, invisible e irrelevante. Se plantó frente al capó reluciente del automóvil de lujo, inhaló con fuerza, llenando sus pulmones de aire contaminado y desprecio, y escupió una mancha espesa y desagradable sobre el emblema plateado del vehículo. El sonido fue pequeño, húmedo, pero en el silencio repentino de la plaza corporativa resonó como un disparo de cañón. El tiempo pareció congelarse. Los peatones se detuvieron, horrorizados por la audacia del vagabundo, mientras la saliva se deslizaba lentamente por el metal pulido, manchando la perfección intocable del mundo de Gustavo. Alberto alzó la vista, desafiante, buscando los ojos del hombre a quien había confiado su legado, esperando ver humanidad, pero encontrando solo una furia asesina. La reacción de Gustavo fue visceral y desproporcionada, rompiendo la fachada de civilidad corporativa en 1000 pedazos instintivos de violencia pura. Cortó la llamada abruptamente, lanzando el teléfono a uno de sus asistentes, y su rostro se contorsionó en una máscara de odio elitista que heló la sangre de los presentes. Con un gesto seco y autoritario, chasqueó los dedos hacia los 2 guardias de seguridad que flanqueaban la entrada, señalando al anciano sucio, como si fuera una plaga que debía ser exterminada de inmediato. «Quiten a esta basura de mi vista», ordenó con una voz que destilaba veneno, «y asegúrense de que aprenda a respetar a sus superiores antes de que lo tiren al callejón». No había compasión, ni siquiera curiosidad. Para Gustavo, la dignidad de un pobre valía menos que la cera de su coche importado, y esa verdad golpeó a Alberto más fuerte que cualquier golpe físico. Los guardias, entrenados para obedecer sin cuestionar y despojados de empatía por la rutina del poder, se abalanzaron sobre Alberto con una brutalidad eficiente y aterradora.
El primer empujón lo envió directo al suelo de concreto, raspándose las palmas y sintiendo cómo sus viejos huesos crujían bajo el impacto seco. Antes de que pudiera siquiera intentar levantarse o articular una palabra de defensa, una bota lustrada impactó contra sus costillas, robándole el aliento y provocando un ataque de tos que manchó el suelo de sangre. El mundo se volvió un borrón de dolor y ruido sordo. Alberto, el dueño de todo ese concreto y acero, se dio cuenta con terror de que podía morir allí mismo, asesinado por sus propios empleados, anónimo y despreciado, víctima de la cultura de crueldad que había permitido florecer bajo sus propias narices durante demasiado tiempo. Justo cuando el guardia levantaba la porra para asestar un golpe final que podría haber sido fatal, un torbellino de tela azul y furia se interpuso en la trayectoria del arma. Lucía, una limpiadora con el uniforme manchado de detergente y los ojos encendidos por una indignación justa, se lanzó sobre el cuerpo caído de Alberto usando su propia espalda como escudo humano. ¿Están locos?, gritó con una voz que temblaba de miedo, pero se sostenía con coraje, empujando al guardia con una fuerza que venía de las entrañas. «Es un anciano. Lo van a matar por un poco de saliva. ¿No tienen padres? ¿No tienen vergüenza?» Su intervención fue un choque eléctrico en la escena. Nadie, nunca, desafiaba a la seguridad de la torre, y mucho menos una empleada del rango más bajo, invisible e irrelevante para los altos mandos. Gustavo observó la escena con una frialdad ajustándose clínica, los gemelos de la camisa, mientras caminaba lentamente hacia la mujer que osaba interrumpir su castigo ejemplar. Miró a Lucía de arriba abajo, escaneando su gafete de identificación con desdén, y luego soltó una risa seca que carecía de cualquier rastro de humor. «Veo que tienes una debilidad por la basura, así que puedes irte con ella», sentenció, arrancándole el pase de seguridad del pecho con un tirón violento. «Estás despedida, y si vuelvo a ver tu cara o la de este animal cerca de mi edificio, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». Lucía se quedó helada, con el corazón martilleando, sosteniendo al anciano tembloroso en sus brazos, mientras el peso de la ruina caía sobre sus hombros. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Dinos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Ahora continuamos con la historia. Las puertas automáticas de cristal de Imperio Holdings se cerraron con un susurro hermético, sellando el mundo de aire acondicionado y privilegios y dejando a Lucía y Alberto varados en la acera caliente y hostil de la realidad. El ruido de la ciudad regresó de golpe. Bocinas impacientes, el murmullo de la multitud indiferente y el zumbido lejano del tráfico. Lucía se quedó mirando su reflejo en el vidrio ahumado, viendo a una mujer de 35 años con el uniforme desaliñado y el rostro surcado por el pánico de quien acaba de perder su único sustento. En sus manos apretaba una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias personales, rescatadas apresuradamente de su taquilla, que ahora parecían pesar toneladas. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejando paso a un terror frío y paralizante sobre cómo pagaría el alquiler o las medicinas de su hija al final de la semana. A sus pies, Alberto intentaba recomponerse, limpiándose un hilo de sangre que bajaba desde su ceja hasta la barba postiza, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar por la caída. Humillación física era nueva para él, acostumbrado a sábanas de hilo egipcio y médicos privados, pero lo que más le dolía era la confirmación brutal de sus sospechas. Su empresa, la obra de su vida, se había convertido en una maquinaria desalmada bajo el mando de Gustavo. Intentó ponerse de pie,
apoyándose precariamente en una pared de granito, y observó a su salvadora con una mezcla de gratitud y culpa profunda. Quiso decirle quién era, quiso prometerle que le devolvería el trabajo con un aumento sustancial y disculpas formales, pero las palabras se atascaron en su garganta al ver la mirada furiosa que ella le dirigió. Lucía se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y la compasión inicial se transformó en una frustración volcánica ante la injusticia de la situación. «¿Estás contento ahora?», le espetó con voz quebrada, señalando el edificio que acababan de abandonar forzosamente. «Por tu estúpida travesura, por escupir en un coche que vale más que mi vida entera. Me han echado a la calle como a un perro. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Alberto abrió la boca para explicar, para ofrecer una solución, pero se dio cuenta de lo ridículo que sonaría un vagabundo prometiendo millones. Bajó la mirada, avergonzado, asumiendo el papel que había elegido interpretar, y murmuró una disculpa ronca que sonó patética incluso para sus propios oídos. A pesar de su rabia, Lucía no pudo evitar notar el temblor incontrolable en las manos del anciano y la palidez mortal que asomaba bajo la suciedad de su rostro. Su instinto maternal, forjado en años de cuidar sola a una familia en crisis, luchó contra su sentido de supervivencia. Sabía que dejarlo allí, herido y marcado por la seguridad del edificio, era una sentencia de muerte. Gustavo no era hombre de dejar cabos sueltos y probablemente llamaría a la policía para que lo arrestaran por vagancia o algo peor. Soltó un suspiro largo y resignado, una exhalación que cargaba con el peso del mundo, y le hizo un gesto brusco con la cabeza. «No te puedes quedar aquí. Si viene la policía te van a moler a palos. Vamos, te llevaré a la parada del autobús». El trayecto hacia la parada fue un estudio de contrastes dolorosos. La mujer joven caminando con paso firme y preocupado, y el anciano rico disfrazado de pobre, arrastrando los pies y cojeando. Alberto se sintió expuesto y vulnerable como nunca antes. Sin su séquito, sin su chofer, sin su nombre, era simplemente un viejo estorbo para los transeúntes, que se apartaban con asco al verlo pasar. Al llegar a la parada, una estructura de metal oxidado y vandalizado, se sentaron a esperar el transporte público. Alberto observó el caos urbano desde esta nueva perspectiva, notando cómo la gente evitaba mirarlo a los ojos, volviéndolo invisible socialmente. Era una lección de humildad que ningún libro de negocios podría haberle enseñado. Cuando el autobús llegó, rugiendo y escupiendo humo negro, Alberto experimentó un choque cultural inmediato y abrumador. El vehículo estaba abarrotado, olía a sudor rancio, a humanidad cansada y a desesperanza acumulada tras largas jornadas laborales. Lucía pagó el pasaje de ambos con unas monedas que contó meticulosamente de su monedero desgastado, sacrificando quizás el precio de una barra de pan. Alberto intentó protestar, buscando en sus bolsillos algún billete olvidado, pero recordó que había dejado su cartera en la caja fuerte para mantener la integridad de su disfraz. Se dejó guiar hacia el fondo del autobús, apretujado entre cuerpos extraños, sintiendo el bamboleo violento de la suspensión rota en cada bache, un viaje al inframundo de su propia ciudad. El paisaje a través de las ventanillas sucias cambió gradualmente, perdiendo el brillo del acero y el vidrio del centro financiero para dar paso al gris del hormigón sin revocar y los cables eléctricos enmarañados como telarañas negras. Llegaron a la periferia, un laberinto de casas autoconstruidas que trepaban por las colinas desafiando la gravedad y las normas de urbanismo. Para Alberto, que solo conocía estas zonas a través de informes de responsabilidad social corporativa o desde la altura de su helicóptero, la realidad a ras de suelo era impactante. Había basura sin recoger en las esquinas,
perros callejeros famélicos y niños jugando con pelotas desinfladas en calles sin asfaltar. Era un ecosistema de carencia que su empresa había prometido ayudar a erradicar, pero que claramente había ignorado. Bajaron del autobús en una esquina donde la iluminación pública era intermitente, creando sombras largas y amenazantes. Lucía caminaba con la seguridad de quien conoce cada grieta del pavimento, saludando con un movimiento de cabeza a los vecinos que la miraban con curiosidad por su inusual acompañante. ¿Quién es el abuelo, Lucía?, preguntó un hombre desde un taller mecánico improvisado. Un amigo que tuvo un mal día, respondió ella cortante, protegiendo instintivamente la dignidad de Alberto. Él la siguió en silencio, conmovido por esa pequeña mentira piadosa que lo elevaba de vagabundo a amigo, otorgándole una humanidad que no merecía después de haber causado su despido. Subieron 3 pisos por una escalera exterior de caracol que vibraba con cada paso, hasta llegar a una puerta de metal pintada de un azul celeste descascarado. Lucía buscó sus llaves con manos temblorosas, el cansancio del día finalmente cayendo sobre ella como una losa. Al abrir la puerta, el aire que escapó del interior no olía a pobreza, sino a lavanda barata y comida casera, un olor a hogar que golpeó a Alberto con una nostalgia inesperada. El apartamento era minúsculo, apenas 2 habitaciones comprimidas, pero estaba inmaculadamente limpio y lleno de vida. Dibujos infantiles pegados en las paredes, macetas con plantas rescatadas en las ventanas y muebles reparados con cinta adhesiva y cariño. En el centro de la pequeña sala, una mesa de formica servía como altar de las preocupaciones de Lucía. Una pila de sobres con facturas vencidas, avisos de corte de luz y recetas médicas sin surtir. Alberto, con su ojo entrenado para los balances financieros, reconoció de inmediato la aritmética de la supervivencia imposible. No había margen de error en esa casa. Cada centavo estaba asignado antes de ser ganado. Se sintió como un intruso en un santuario de lucha diaria, avergonzado de su propia fortuna acumulada en cuentas offshore, mientras su empleada hacía malabares para mantener un techo sobre su cabeza. Se quedó de pie junto a la puerta, sin atreverse a manchar el suelo limpio con sus zapatos sucios. De repente, una puerta interior se abrió y apareció una niña de unos 10 años, con el pelo revuelto y unos ojos grandes y oscuros que irradiaban inteligencia y desconfianza. Sofía, la hija de Lucía, se detuvo en seco al ver al extraño en su sala. No corrió a abrazar a su madre como en las películas. En su lugar, evaluó a Alberto con una madurez prematura, notando su suciedad y su aspecto herido. ¿Quién es? «El mamá. ¿Por qué huele así?», preguntó sin rodeos, cruzándose de brazos. Lucía suspiró, dejando las llaves en la mesa. «Es el señor Berto. Necesita un lugar donde quedarse esta noche. Tuvo problemas con unos hombres malos». Sofía no pareció convencida, pero la autoridad de su madre era absoluta. La niña tosió, un sonido seco y sibilante que hizo que Lucía se tensara de inmediato. «¿Usaste tu inhalador, Sofía?», preguntó con pánico en la voz, corriendo a tocarle la frente. «Se acabó ayer». «Mamá, dijiste que comprarías uno hoy al volver del trabajo», respondió la niña con naturalidad, como si la falta de aire fuera un inconveniente rutinario y no una emergencia vital. Alberto vio cómo el rostro de Lucía se descomponía. Había perdido el trabajo el mismo día que necesitaba comprar medicina. La desesperación en sus ojos fue más elocuente que cualquier grito. El inhalador costaba lo que Alberto solía dejar de propina en un almuerzo, y esa disparidad le revolvió el estómago más que su propia enfermedad. Mientras tanto, en la cima de la torre de Imperio Holdings, el ambiente era diametralmente opuesto.
El despacho de Gustavo era un templo de minimalismo frío y tecnología punta, con vistas panorámicas de la ciudad que ahora se iluminaba como un mar de luciérnagas irrelevantes. Gustavo caminaba de un lado a otro, hablando por un auricular inalámbrico, su voz baja y cargada de conspiración. El viejo ha desaparecido, sí. Mejor así. Probablemente esté muerto en una cuneta o demasiado senil para volver. No importa. Lo que importa es la fusión. Se detuvo frente al ventanal, mirando su propio reflejo superpuesto a la ciudad. Al otro lado de la línea, un interlocutor sombrío confirmaba los detalles de la operación. Los compradores asiáticos quieren la planta limpia, sin sindicatos, sin pasivos laborales. Gustavo sonrió, una mueca depredadora. No te preocupes por eso. Tengo un plan de reestructuración listo. 5.000 despidos efectivos el día después de la firma. Venderemos los activos por partes y liquidaremos el fondo de pensiones. Será el negocio del siglo. Para Gustavo, los empleados como Lucía no eran personas. Eran números rojos en una hoja de cálculo que debían ser eliminados para maximizar el beneficio. No tenía idea de que el viejo senil estaba a pocos kilómetros, escuchando la respiración dificultosa de una niña y planeando su caída. De vuelta en el apartamento, la noche había caído por completo. Lucía improvisó una cena con lo que tenía: una sopa aguada de fideos y unas tortillas del día anterior. Sirvió 3 platos, dándole a Alberto la porción más grande, a pesar de que ella misma apenas había comido. Se sentaron en silencio alrededor de la pequeña mesa, el sonido de las cucharas contra la loza marcando el ritmo de una tregua incómoda. Alberto probó la sopa. Estaba caliente, salada y, extrañamente, era lo mejor que había comido en meses. No por el sabor, sino por la autenticidad del gesto. Nadie le había servido comida con sacrificio real en décadas. Sus banquetes siempre habían sido transacciones de poder. Después de la cena, Lucía preparó el sofá desgastado con una manta vieja y una almohada que olía a suavizante. «Puedes dormir aquí. Mañana veremos qué hacemos», dijo, evitando mirarlo a los ojos, avergonzada de no poder ofrecerle más. Alberto se acomodó en el sofá, que era duro y tenía un resorte salido que se le clavaba en la espalda. Sin embargo, mientras escuchaba a Lucía y Sofía susurrar en la habitación contigua, rezando antes de dormir, sintió una paz extraña. Apretó el calcetín con el reloj Patek Philippe en su bolsillo, sabiendo que tenía el poder de solucionar sus problemas financieros en un segundo, pero entendiendo también que eso no resolvería el problema real. Tenía que destruir a Gustavo para salvarlas a ellas y a los miles como ellas. Cerró los ojos, no como un billonario, sino como un soldado en territorio enemigo, listo para la guerra. El amanecer en la periferia no llegó con el suave resplandor dorado que Alberto solía contemplar desde su ático climatizado, sino con una sinfonía estridente de gallos roncos, motores viejos y el ajetreo frenético de miles de personas luchando contra el reloj. Despertó con el cuello rígido y un dolor punzante en la espalda, cortesía del resorte traicionero del sofá y de sus años de vida sedentaria. La luz grisácea se filtraba por las cortinas finas, revelando el polvo suspendido en el aire y la fragilidad del refugio de Lucía. Al intentar incorporarse, un ataque de tos violento le sacudió el pecho, obligándolo a cubrirse la boca con la almohada para no despertar a la casa, sintiendo el sabor metálico de su enfermedad en la lengua. Allí, en la soledad de la mañana, la realidad de su situación le golpeó con fuerza. Era un rey exiliado en un reino de necesidad, sin ejército y con el cuerpo fallándole. En la pequeña cocina, Lucía ya estaba en movimiento, una coreografía de eficiencia desesperada, impulsada por la ansiedad. Alberto la observó desde el marco de la puerta,
Contaba monedas sobre la mesa de formica con la precisión de un contable en bancarrota, separando lo que era para el transporte de lo que era para la comida. Su rostro, sin maquillaje y marcado por las ojeras de una noche de insomnio, reflejaba el pánico puro de quien camina por la cuerda floja sin red de seguridad. Abrió la nevera y el susurro del motor agonizante reveló estantes desoladoramente vacíos, salvo por medio cartón de leche y un par de huevos. La visión de esa carestía doméstica fue un puñetazo en el estómago para Alberto, quien jamás había tenido que calcular el costo de una caloría. «Buenos días», murmuró Lucía sin voltearse, cerrando la nevera con un golpe suave pero definitivo. Su voz estaba tensa, cargada de una electricidad negativa. «Tengo que salir. Voy a intentar conseguir turnos de limpieza en los restaurantes del centro. Sofía se queda durmiendo. No tiene escuela hoy porque los maestros están en huelga». Se giró hacia él, y en sus ojos Alberto vio una mezcla de responsabilidad y arrepentimiento por haber acogido a una boca más que alimentar. «Hay pan duro en la bolsa, no le abras a nadie, ¿me oyes? Este barrio no es seguro para gente como tú». Le dejó una llave de repuesto sobre la mesa, un acto de confianza que pesaba más que cualquier contrato millonario que Alberto hubiera firmado en su vida. Cuando Lucía salió, cerrando la puerta con doble vuelta, el silencio que dejó atrás era pesado y acusador. Alberto, sintiéndose inútil y culpable, decidió que debía contribuir de alguna manera para justificar su presencia y aliviar la carga de su anfitriona. Observó el grifo de la cocina que goteaba rítmicamente, un desperdicio de agua que seguramente se traducía en dinero perdido. Con la arrogancia de quien cree que dirigir una empresa lo capacita para todo, buscó una llave inglesa bajo el fregadero y se dispuso a repararlo. «Es solo mecánica simple», se dijo a sí mismo, ignorando que sus manos, diseñadas para sostener plumas estilográficas y copas de cristal, carecían de la destreza necesaria para la fontanería barata y oxidada. El desastre fue inmediato y catastrófico. Al aplicar fuerza sobre la tuerca corroída, la tubería vieja cedió con un crujido siniestro, no desenroscándose, sino partiéndose por la mitad. Un chorro de agua a presión estalló directo a su cara, empapándolo al instante y rociando la cocina inmaculada de Lucía. Alberto, cegado y en pánico, intentó detener el flujo con las manos, pero el agua helada se burlaba de sus esfuerzos, inundando el suelo y amenazando con filtrarse a los vecinos de abajo. Resbaló en el charco creciente, cayendo de rodillas, empapado y humillado, luchando contra una llave de paso que estaba tan atascada como su propia vida. Fue una derrota física y simbólica. El gran ingeniero de finanzas no podía controlar ni siquiera un simple flujo de agua doméstica. Mientras Alberto luchaba contra la inundación doméstica en las oficinas de 1909, Imperio Holdings, la maquinaria corporativa, trituraba los restos de la vida de Lucía. Gustavo estaba sentado frente a su escritorio, revisando un informe de seguridad con una sonrisa gélida. Frente a él, el jefe de recursos humanos, un hombrecillo sudoroso y nervioso, asentía a cada una de sus instrucciones. «Quiero que su nombre aparezca en todas las listas negras de las agencias de empleo», ordenó Gustavo con tranquilidad sociópata. «Ponle la etiqueta de conflictiva, ladrona, lo que sea. Necesario que nadie en esta ciudad se atreva a contratarla para limpiar ni un retrete». No era solo un despido, era un asesinato civil, diseñado para asegurarse de que Lucía estuviera demasiado ocupada sobreviviendo como para pensar en denuncias o abogados. La puerta del despacho se abrió sin llamar y entró Elena, la hija biológica de Alberto. Vestía alta costura y llevaba unas gafas de sol que ocultaban los estragos de una noche de fiesta, pero no podía ocultar la impaciencia en su postura. «¿Alguna noticia de papá?», preguntó, dejándose caer en un sillón de cuero con desgana,
más preocupada por la lectura del testamento que por el bienestar de su progenitor. Gustavo la miró con una mezcla de deseo y desprecio. Nada oficial. La policía dice que es cuestión de tiempo para que aparezca el cuerpo o lo encuentren en algún hospital de caridad. Pero no te preocupes, querida. La fusión sigue en pie. Tu herencia está asegurada, siempre y cuando firmes los poderes que te envié. De vuelta, en el apartamento, Alberto había logrado cortar el agua, cerrando la llave general del edificio, lo que provocó gritos de protesta de los vecinos, pero detuvo la hemorragia en la cocina. Ahora, empapado y temblando de frío, intentaba secar el suelo con toallas viejas, sintiendo cada gramo de su edad en las articulaciones. Fue entonces cuando Sofía salió de su habitación, frotándose los ojos y tosiendo ese sonido seco y preocupante. La niña miró el caos en la cocina, el agua en el suelo y al «¡Abuelo!» escurriendo trapos con torpeza. En lugar de enfadarse, soltó una risita ronca. «Mamá te va a matar», dijo con la sinceridad brutal de los niños. «Pero no te preocupes, yo te ayudo. Eres un desastre, Berto». Esa tarde, Lucía regresó mucho antes de lo previsto y su lenguaje corporal gritaba derrota. Entró al apartamento y ni siquiera notó la humedad remanente en el suelo o el grifo remendado con cinta adhesiva. Su mente estaba en otro lugar, un lugar oscuro y aterrador. Se dejó caer en una silla, con la mirada perdida, sosteniendo el teléfono móvil como si fuera un artefacto explosivo. «Nadie me quiere contratar», susurró, más para sí misma que para Alberto. «Fui a 3 agencias. En cuanto meten mi cédula en el sistema, me miran como si fuera una delincuente. Dicen que tengo referencias rojas. Gustavo, él se encargó de bloquearme en todas partes». La magnitud de la venganza del ejecutivo comenzó a perfilarse. No solo quería echarla, quería destruirla. Alberto sintió una oleada de ira caliente subir por su cuello. Sabía exactamente lo que Gustavo estaba haciendo. Era una táctica de tierra quemada que él mismo había visto aplicar en fusiones hostiles, pero verla ejecutada contra una madre soltera indefensa le provocó náuseas. Quiso gritar: «Yo soy el dueño, yo puedo arreglarlo», pero se contuvo. Sin acceso a sus cuentas, sin su identidad verificada, era un loco gritando disparates. «Lucía», dijo con voz suave, tratando de sonar reconfortante, «encontraremos una solución. Ese hombre no puede controlar todo». Ella lo miró con ojos llorosos y cínicos. «Tú no entiendes cómo funciona el mundo, Berto. Gente como él controla hasta el aire que respiramos». La situación empeoró cuando Sofía tuvo otro acceso de tos, esta vez más prolongado y agudo, que la dejó sin aliento y con los labios ligeramente azulados. Lucía corrió hacia ella, buscando el inhalador vacío por puro reflejo, sacudiéndolo inútilmente. El sonido del plástico hueco fue el sonido de la desesperación. «Necesita la medicina ya», dijo Lucía, con el pánico elevando su tono de voz. «Cuesta $50. No tengo $50. Miró alrededor de la habitación, sus ojos posándose en los pocos objetos de valor que quedaban. Un televisor viejo, una radio y finalmente su propio dedo anular, donde una alianza de plata sencilla brillaba débilmente. Alberto observó horrorizado cómo Lucía se quitaba el anillo, el único recuerdo tangible de un esposo que, según había deducido por las fotos, ya no estaba. «No hagas eso», intervino instintivamente dando un paso adelante. «No vendas tus recuerdos». Lucía se volvió hacia él con una furia nacida del miedo. «Los recuerdos no le abren los pulmones a mi hija. No me digas qué hacer. Tú estás aquí comiendo mi comida y ocupando mi espacio, así que si no vas a ayudar, cállate». Las palabras fueron crueles, pero justas. Alberto retrocedió, herido, tocando el calcetín en su bolsillo, donde el reloj Patek Philippe de $30,000 quemaba contra su piel.
Podía salvarlas, pero revelar el reloj ahora, después de mentir, podría hacer que lo echaran por ladrón o mentiroso. Lucía salió corriendo hacia la casa de empeños, dejando a Alberto a cargo de una Sofía que respiraba con dificultad superficial. Quedarse a solas con la niña fue aterrador para el magnate. No sabía qué hacer, cómo consolarla. Se sentó a su lado, frotándole la espalda torpemente. ¿Duele?, preguntó estúpidamente. Sofía negó con la cabeza, cerrando los ojos. Se siente como si alguien estuviera sentado en mi pecho. Mi papá decía que imaginara que soy un pez bajo el agua. Alberto, con el corazón encogido, comenzó a contarle una historia sobre mercados y dragones, usando metáforas financieras convertidas en cuento de hadas para distraerla, prometiéndose en silencio que Gustavo pagaría por cada sibilancia de esa niña. Mientras narraba, Alberto tomó una decisión peligrosa. Necesitaba información. Necesitaba saber qué tan avanzado estaba el plan de Gustavo y si aún tenía aliados en la empresa. Aprovechando que Sofía se adormecía, se escabulló al balcón y sacó un teléfono prepago desechable que había comprado junto con su disfraz, un aparato arcaico que apenas tenía señal. Marcó el número privado de su antigua secretaria, una mujer leal llamada Marta. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Su corazón latía con fuerza. Si Marta contestaba, podría tener un enlace, pero en lugar de su voz, saltó una grabación mecánica. El número que usted marcó no está en servicio. Gustavo había purgado incluso las líneas telefónicas. Estaba completamente aislado. Lucía regresó 1 hora después con el inhalador nuevo y sin el anillo. Su mano desnuda parecía extraña, y su rostro estaba endurecido por una capa más de amargura. Le administró el medicamento a Sofía, y el alivio fue casi instantáneo. La respiración de la niña se estabilizó y el color volvió a sus mejillas. Pero la atmósfera en la casa era fúnebre. Lucía se sentó en la mesa con la cabeza entre las manos. Me dieron una miseria, confesó con voz ronca. Menos de la mitad de lo que valía, pero tenemos para comer 2 días más. Después de eso, no sé, Berto, no sé qué vamos a hacer. El golpe de gracia llegó al atardecer. Unos golpes fuertes y autoritarios en la puerta hicieron saltar a ambos. No era la policía, ni un vecino. Al abrir, Lucía se encontró con un hombre ancho, de aspecto patibulario, vestido con una chaqueta de cuero que no lograba ocultar la pistola enfundada en su cintura. Era el Turco, el cobrador de los prestamistas ilegales del barrio. Lucía, cariño, dijo con una sonrisa que mostraba dientes de oro y malicia. Se venció el plazo de los intereses. El jefe no está contento. Escuchamos que perdiste tu trabajo. Eso nos pone nerviosos. Puso un pie dentro del apartamento, invadiendo su espacio, marcando territorio. Alberto, impulsado por una vida de autoridad indiscutible, se levantó del sofá e intentó interponerse. Señor, le pido que se retire y hablemos con civilidad, dijo con su mejor voz de sala de juntas, proyectando mando. El turco lo miró, soltó una carcajada incrédula y lo empujó con una sola mano en el pecho, enviando a Alberto a tambalearse contra la pared como un muñeco de trapo. «Siéntate, abuelo, antes de que te rompa la cadera». Se volvió hacia Lucía, ignorando al viejo humillado. «Tienes 24 horas. O pagas el total, o tomamos el apartamento y todo lo que hay dentro. Y créeme, no querrás que volvamos. Por las malas». El portazo del cobrador dejó vibrando las paredes y los nervios de los ocupantes. Lucía se deslizó hasta el suelo, llorando en silencio, derrotada por la tenaza de deudas y desempleo. Alberto, recuperando el aliento tras el empujón, sintió una vergüenza ardiente, pero también una claridad cristalina. La diplomacia y la paciencia se habían acabado. Gustavo lo había borrado del mapa, y el sistema estaba devorando a la única persona que lo había ayudado. Miró a Lucía,
luego a Sofía, dormida, y finalmente a la ventana que daba hacia la silueta lejana de su torre corporativa. Esa noche, el mendigo tendría que morir para que el estratega pudiera nacer. Tenía que infiltrarse en su propia empresa, robar el dossier rojo de su caja fuerte secreta y destruir a Gustavo antes de que se cumplieran las 24 horas. La noche se arrastró lentamente en el pequeño apartamento, cargada de una tensión eléctrica que impedía el descanso. Mientras Lucía y Sofía dormían el sueño agitado de los preocupados, Alberto permanecía despierto en el sofá, con la mirada fija en las grietas del techo oscurecido por la humedad. Su mente, una vez ocupada en fusiones multimillonarias y estrategias de mercado global, ahora trazaba un plan de batalla mucho más inmediato y peligroso. Sabía que el plazo de 24 horas impuesto por el prestamista, el turco, no era una amenaza vacía, sino una sentencia que se cumpliría con violencia matemática. Sin embargo, su mayor enemigo no estaba en las calles del barrio, sino sentado en su propia silla ejecutiva. Tenía que volver a la torre, no como el dueño, sino como un fantasma, para recuperar la única arma capaz de detener la demolición de su legado y la vida de Lucía, el dossier rojo. El amanecer trajo consigo una neblina densa que cubría la periferia, ocultando la suciedad de las calles bajo un manto gris y melancólico. Lucía se levantó antes que el sol, moviéndose con la mecanicidad de un autómata programado para la supervivencia. Se lavó la cara con agua fría, evitando mirarse al espejo para no ver el miedo reflejado en sus propios ojos. Preparó un desayuno escaso, dividiendo la última porción de pan en 3 partes desiguales, dejando la más pequeña para ella. «Voy a intentar en la zona industrial», le dijo a Alberto mientras se calzaba sus zapatos gastados. «Dicen que a veces necesitan gente para carga y descarga. Pagan en efectivo y no hacen preguntas». Su voz carecía de esperanza. Era simplemente un informe de situación de un soldado que va a una guerra perdida. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alberto se quedó a solas con Sofía. La niña, a pesar de su enfermedad y la atmósfera opresiva, sacó sus cuadernos escolares sobre la mesa de la cocina. «Tengo tarea de matemáticas», anunció, mordiendo la punta de un lápiz mordisqueado. «Fracciones. No entiendo nada». Alberto se acercó, viendo en los números una lógica reconfortante en medio del caos emocional. Se sentó junto a ella y con paciencia infinita comenzó a explicarle, no usando manzanas o pasteles, sino conceptos de activos y pasivos simplificados. «Imagina que cada número es un valor que tienes que proteger», le dijo suavemente. En los ojos de la niña vio encenderse una chispa de comprensión, una inteligencia aguda que le recordó dolorosamente a la que él mismo tenía a esa edad, antes de que el cinismo lo endureciera. «Eres bueno con los números, Berto», dijo Sofía, mirándolo con una admiración nueva y genuina. «¿Por qué no tienes dinero si sabes tanto?» La pregunta inocente y brutal atravesó las defensas de Alberto. Saber contar el dinero y saber conservarlo son 2 cosas diferentes, pequeña. A veces confías en las personas equivocadas. Aprovechó el momento para sembrar una semilla de empoderamiento en ella. Le enseñó que el valor de las cosas no siempre está en su precio, sino en su necesidad. Fue una lección de economía de guerra disfrazada de tutoría escolar. Esa conexión, ese lazo invisible que se tejía entre el viejo magnate y la niña de la favela, se convirtió en el combustible que Alberto necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. A media mañana, Alberto se preparó para su misión. Se lavó lo mejor que pudo en el baño estrecho, intentando quitarse la capa de mugre que ya no era solo un disfraz, sino una segunda piel. Encontró una camisa vieja de franela que había pertenecido al difunto esposo de Lucía y se la puso. Le quedaba un poco grande, pero le daba un aire de obrero jubilado digno,
menos llamativo que sus harapos de vagabundo. Antes de salir, se aseguró de que Sofía estuviera entretenida y segura, cerrando la puerta con la llave de repuesto. «Volveré antes de que llegue tu mamá», prometió, aunque sabía que si lo atrapaban, esa promesa se rompería junto con sus huesos en alguna celda de seguridad privada. El viaje de regreso al centro financiero fue una odisea de anonimato. En el autobús, Alberto se sentó al fondo, bajando la cabeza, estudiando a los pasajeros. Veía cansancio, veía resignación, pero también veía una resistencia silenciosa que nunca había notado desde la altura de su helicóptero. Al llegar al distrito corporativo, el contraste fue violento. El aire era más limpio, las aceras estaban pulidas y la gente caminaba con la prisa arrogante de quien cree que el tiempo es dinero. Se sintió como un espía en territorio enemigo, caminando hacia el edificio que llevaba su nombre. Una fortaleza de cristal que ahora le cerraba las puertas a su propio creador. No podía entrar por la puerta principal. Sus datos biométricos probablemente habían sido borrados, o peor aún, activarían una alarma silenciosa que alertaría a Gustavo. Alberto rodeó la manzana, dirigiéndose al callejón de carga donde llegaban los camiones de suministros. Recordaba haber aprobado los planos de esa entrada hacía 30 años, insistiendo en una puerta de servicio discreta para el personal de limpieza nocturno. Esperó oculto detrás de un contenedor de basura, controlando su respiración, sibilante, hasta que un repartidor de agua salió, dejando la puerta entreabierta por un descuido de segundos. Fue su oportunidad. Se deslizó al interior como una sombra, el corazón martilleándole en el pecho con una fuerza que temía le provocara un infarto. Dentro, el edificio olía a cera de pisos y aire acondicionado reciclado, un aroma estéril que le resultaba familiar y nauseabundo a la vez. Se movió por los pasillos de servicio, evitando las cámaras de seguridad, cuyas ubicaciones conocía de memoria. Subir 40 pisos por las escaleras de emergencia era imposible para su estado físico. Sus pulmones colapsarían antes del 10º piso. Tenía que arriesgarse con el montacargas. Presionó el botón y rezó para que no hubiera nadie dentro. Cuando las puertas se abrieron, el cubículo estaba vacío. Entró y marcó el piso 40, sintiendo cómo la gravedad tiraba de su estómago mientras ascendía hacia la guarida del lobo. El ascensor se detuvo en el piso 38. Alberto se pegó a la pared, conteniendo el aliento. Las puertas se abrieron y entraron 2 ejecutivos jóvenes, riendo y discutiendo sobre bonos trimestrales. No miraron hacia el rincón donde un viejo con ropa de obrero limpiaba una mancha imaginaria en la pared con su manga. Para ellos era invisible, parte de la infraestructura de mantenimiento. «Gustavo va a limpiar la casa después de la venta», dijo uno. «Sí, escuché que van a externalizar todo. Adiós a las pensiones de los viejos», respondió el otro con crueldad. «Casual». Alberto apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Estaban hablando de destruir vidas como si fuera un juego de ajedrez. Al llegar al piso 40, el piso de la presidencia, el silencio era absoluto. Las alfombras eran tan gruesas que absorbían cualquier sonido. Alberto salió del montacargas y se asomó al pasillo. Su oficina estaba al final, custodiada por una puerta de roble macizo. No había guardias visibles. Gustavo confiaba demasiado en la tecnología. Alberto se acercó al teclado numérico de la entrada. Sabía que su código personal habría sido desactivado, pero también conocía la arrogancia de Gustavo. Probó el código de emergencia maestro, una secuencia que solo el arquitecto y él conocían. La fecha de nacimiento de su madre. La luz roja parpadeó y cambió a verde. El mecanismo hizo clic. Gustavo, en su soberbia, no había cambiado los protocolos de raíz. Entrar en su propia oficina fue una experiencia surrealista. Todo estaba cambiado. Sus cuadros clásicos habían sido reemplazados por arte moderno pretencioso y frío.
Su escritorio de caoba estaba cubierto de carpetas con el logotipo de una corporación rival, Omnicorp. Alberto sintió una invasión personal profunda, como si hubieran profanado su hogar. Pero no tenía tiempo para sentimentalismos. Fue directo a la pared donde un panel de madera ocultaba una caja fuerte antigua, mecánica, no digital. Gustavo probablemente ni sabía que existía. Era un relicario de los tiempos en que los negocios se hacían con apretones de manos y no con algoritmos. Giró la rueda de la combinación con dedos temblorosos. Derecha, izquierda, derecha. El mecanismo interno, lubricado y preciso, respondió con suavidad. La puerta pesada se abrió, revelando su contenido intacto: fajos de billetes de emergencia, pasaportes falsos para extracciones rápidas y, lo más importante, el dossier rojo. Una carpeta de cuero que contenía las pruebas originales de la fundación de la empresa, las cláusulas de protección de 1900, los empleados y, crucialmente, evidencia que había recopilado meses atrás sobre desvíos de fondos que apuntaban a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Gustavo. Mientras guardaba el dossier bajo su camisa, pegado a su piel sudorosa, escuchó voces en el pasillo. La puerta de la oficina se abrió. Alberto se lanzó detrás de las pesadas cortinas de terciopelo del ventanal justo a tiempo. Gustavo entró acompañado de 3 hombres asiáticos vestidos impecablemente. Como pueden ver, la vista es inmejorable, dijo Gustavo, su voz resumando una falsa cordialidad. Y la empresa está lista para ser desmembrada. Hemos eliminado los obstáculos sindicales y el antiguo dueño, bueno, digamos que ya no es un problema. Alberto contuvo una tos desesperada, apretando la mano contra su boca con tanta fuerza que se hizo daño. Estaba a metros de su verdugo. Los compradores asintieron, hablando en inglés. Queremos cerrar el trato en 48 horas, antes de la gala de fusión. Queremos anunciar la adquisición completa allí. Gustavo sonrió, sirviéndose un whisky del mueble bar de Alberto. Consideren lo hecho. Tengo los documentos preparados. En 48 horas, Imperio Holdings dejará de existir y nacerá su nueva subsidiaria. El plan era más siniestro de lo que Alberto imaginaba. No era una fusión, era una absorción hostil para liquidar la marca y los activos. Iban a borrar su nombre de la historia y dejar a miles en la calle. La reunión duró una eternidad. Alberto sentía que sus piernas fallaban. El polvo de las cortinas le picaba en la garganta y el miedo a ser descubierto lo bañaba en sudor frío. Si estornudaba, si tosía, si su teléfono vibraba, estaba muerto, literalmente. Gustavo no dudaría en lanzarlo por la ventana y llamarlo suicidio. Finalmente, después de un brindis que sellaba el destino de la empresa, el grupo salió para almorzar. El sonido de la puerta cerrándose fue la música más dulce que Alberto había escuchado jamás. Salió de su escondite, jadeando como un náufrago que alcanza la orilla. Sus piernas temblaban incontrolablemente. Tomó un puñado de billetes de la caja fuerte, no demasiados para no levantar sospechas inmediatas, y volvió a cerrar el panel. Tenía la prueba, tenía algo de efectivo, pero ahora tenía que salir. El camino de regreso al montacargas fue una tortura psicológica. Cada sombra parecía un guardia. Cada ruido del edificio sonaba como una sirena de alarma. Logró bajar hasta el sótano y salir por la zona de carga justo cuando un camión de basura entraba, ocultándose tras su volumen masivo para ganar la calle. Ya en la acera, mezclado con la multitud, la adrenalina se disipó de golpe, dejándolo exhausto y mareado. Se apoyó en una farola, sintiendo que el mundo giraba. Había logrado lo imposible, pero la victoria sabía a ceniza. Sabía la verdad completa ahora. Gustavo era un traidor consumado y el tiempo corría más rápido de lo que pensaba. 48 horas. La gala. Ese era el punto de no retorno. Apretó el dossier contra su pecho.
Ese cuero contenía la vida de Lucía, de Sofía y la suya propia. Mientras Alberto regresaba a la periferia en la torre, Gustavo regresó a su oficina para buscar un documento olvidado. Se detuvo en seco. Algo estaba mal. El aire olía diferente. Un leve rastro de sudor rancio y lavanda barata. Caminó hacia el escritorio. Un bolígrafo estaba movido unos milímetros de su posición alineada obsesivamente. Se acercó a la pared del panel secreto. Parecía intacta, pero su instinto de depredador se activó. Llamó a seguridad inmediatamente. Quiero ver las grabaciones de las cámaras de servicio de las últimas 3 horas. Ahora. Y busca el archivo de personal de esa limpiadora, Lucía. Quiero saber dónde vive exactamente. Alberto llegó al apartamento al atardecer pálido y con los ojos hundidos. Lucía ya estaba allí, sentada en la mesa con la cabeza baja. Había fracasado. No había conseguido trabajo. Al ver entrar a Alberto, se levantó, alarmada por su aspecto. ¿Qué te pasó? ¿Te metiste en problemas?, preguntó, notando el bulto bajo su camisa. Alberto sacó el fajo de billetes y lo puso sobre la mesa. No era una fortuna, pero era suficiente para pagarle a El Turco y sobornar algo de tiempo. Lucía miró el dinero con horror. «Robaste. Berto, por Dios, robaste esto. Es mío. ¿O lo era?», dijo Alberto, jadeando, dejándose caer en el sofá. «Escúchame, Lucía. Conseguí esto de unos viejos conocidos. Paga la deuda, pero tenemos un problema mayor». Intentó explicarle, sin revelar su identidad completa, hablando de información privilegiada y de un complot corporativo. Pero Lucía estaba demasiado asustada. El dinero en la mesa le parecía sucio, peligroso. «Esto no va a arreglar nada si viene la policía, Berto. Nos van a meter presos a los dos». La desconfianza luchaba con la necesidad. Finalmente, tomó el dinero con manos temblorosas. «Pagaré al Turco, pero después tienes que decirme la verdad, toda la verdad». Alberto asintió, pero antes de que pudiera hablar, las luces del apartamento parpadearon y se apagaron. Todo el edificio quedó a oscuras. Un silencio ominoso cayó sobre el barrio, roto solo por el ladrido de perros lejanos. Sofía gritó desde su habitación. Lucía corrió hacia ella. Alberto se asomó por la ventana con precaución. Abajo, en la calle, no vio el coche destartalado del cobrador local, sino 2 SUVs negros, idénticos a los que usaba la seguridad privada de Imperio Holdings. Gustavo no había perdido tiempo. No venían a cobrar una deuda. Venían a limpiar un cabo suelto. «No es el cobrador», susurró Alberto, retrocediendo de la ventana. «Lucía, toma a Sofía y métanse en el baño. Cierren la puerta». La mujer lo miró, aterrorizada por el cambio en su voz, que había pasado de ser la de un viejo vulnerable a la de un comandante en jefe. «¿Quiénes son? ¿Qué hiciste?». Antes de que él pudiera responder, una piedra rompió el cristal de la ventana de la sala, aterrizando en el centro de la habitación envuelta en un papel con un mensaje claro. Alberto no necesitó leerlo para saber qué decía. Era una declaración de guerra. Los golpes comenzaron en la puerta principal, no con los nudillos, sino con algo pesado, tal vez una barra de hierro. «Abre, Lucía, sabemos que tienes visita», gritó una voz desconocida, profesional y fría. No era la voz de un matón de barrio. Alberto sabía que si entraban, encontrarían el dossier, y si encontraban el dossier, no dejarían testigos. Miró a su alrededor buscando un arma, algo, cualquier cosa. Solo vio la pobreza digna que estaba a punto de ser violada por la codicia que él mismo había alimentado durante años en su empresa. «Bloquea la puerta con el sofá», ordenó Alberto, empujando el mueble pesado con una fuerza que no sabía que tenía. Lucía, llorando, lo ayudó, mientras Sofía sollozaba abrazada a sus piernas. El sonido de la madera astillándose bajo los golpes exteriores llenaba el aire de pánico. Alberto sintió que su pecho se cerraba, no por el asma, sino por la culpa. Había traído la muerte a su puerta,
pero también había traído la única esperanza de salvación. Tenían que resistir. De repente, los golpes cesaron. El silencio fue peor que el ruido. ¿Se fueron?, susurró Lucía. Alberto negó con la cabeza en la oscuridad. No, están buscando otra entrada. Recordó la escalera de incendios, la ventana de la cocina que no cerraba bien. Corrió hacia allí, pero sus piernas finalmente colapsaron. Cayó al suelo, tosiendo sangre, manchando el suelo que Lucía mantenía tan limpio. La enfermedad, el estrés, el esfuerzo físico, todo le pasó factura en el peor momento posible. Lucía se arrodilló a su lado, olvidando el miedo a los intrusos por un segundo al ver la sangre. «Berto, estás muy enfermo». Él le agarró la muñeca con una mano fría y pegajosa. «El dossier», graznó, señalando su camisa. «Si entran, escóndelo. No dejes que lo tomen. Es el futuro de Sofía. Es tu vida». La urgencia en sus ojos le dijo a Lucía que aquello no era un delirio. Había algo inmensamente importante en ese papel. Fuera, se escuchó el sonido de cristales rompiéndose en la parte trasera del edificio. Estaban entrando por la cocina. Alberto intentó levantarse, pero su cuerpo era un lastre de plomo. Lucía se puso de pie, tomando un cuchillo de cocina con manos que temblaban violentamente. Se colocó entre el hombre moribundo en el suelo y la puerta de la cocina, transformada por el terror en una leona acorralada. La puerta de la cocina se abrió de una patada. Una silueta oscura se recortó contra la luz de la luna, sosteniendo una linterna táctica que cegó a Lucía. «Buenas noches, señora», dijo la figura con calma aterradora. «Venimos por el abuelo y por lo que se llevó». Alberto, desde el suelo, vio el brillo de un arma. Sabía que la diplomacia había terminado. Era hora de la violencia o de la muerte. En ese instante de parálisis, Alberto recordó el móvil desechable que había guardado en su bolsillo. Con un movimiento lento, oculto por la oscuridad, del suelo deslizó la mano. No podía llamar a la policía. Gustavo los tenía comprados. Pero había un número más. Un contacto de la prensa. Un periodista de investigación que llevaba años intentando entrevistarlo. Si lograba enviar un mensaje, una ubicación, tal vez habría testigos. El intruso dio un paso adelante, apuntando la linterna a la cara de Lucía. «Hazte a un lado, o la niña se queda huérfana hoy mismo». Sofía gritó desde el baño. Ese sonido rompió algo dentro de Alberto. Usando su última reserva de energía, lanzó una botella de vidrio vacía que estaba en el suelo hacia la esquina opuesta de la habitación, creando una distracción ruidosa. El hombre giró la linterna instintivamente. Lucía aprovechó el segundo de distracción. No atacó. Corrió hacia el interruptor de la luz y lo rompió con el mango del cuchillo, provocando un chispazo que dejó la sala en una oscuridad total y desconcertante. «¡Al suelo!», gritó. El caos se apoderó de la habitación. Gritos, golpes a ciegas y la respiración agónica de Alberto llenando el vacío sonoro. La escalada había llegado a su punto máximo. Ya no se trataba de dinero o empleo. Era una lucha primitiva por ver quién viviría para ver el amanecer. La oscuridad repentina en el apartamento y el estruendo de vidrios rotos actuaron como un detonante para el caos, pero también para la salvación inesperada. Los gritos de Sofía, agudos y aterrorizados, resonaron por el patio de luces del edificio, alertando a una comunidad que, aunque pobre, era ferozmente protectora de los suyos. Se escucharon voces de vecinos, ladridos de perros y a lo lejos el gemido ascendente de sirenas de policía que se acercaban rápidamente, probablemente llamadas por alguien que vio los vehículos sospechosos. Los intrusos, profesionales del silencio y la sombra, evaluaron el riesgo en una fracción de segundo. Una confrontación pública con testigos civiles no estaba en su contrato. Con una maldición ahogada, la silueta en la cocina retrocedió, enfundando el arma y desapareciendo por la ventana rota tan rápido como había llegado.
dejando tras de sí un rastro de miedo y el eco de su amenaza incumplida. Cuando la luz regresó minutos después, parpadeando débilmente, iluminó una escena de devastación doméstica que encogió el corazón de Lucía. Los muebles estaban volcados, había cristales por todas partes y, en el centro de ese huracán, Alberto yacía inmóvil en el suelo, con el rostro de un color gris ceniza que parecía presagiar la muerte. No había sangre visible de una herida de bala, pero un hilo carmesí escapaba de sus labios, indicando una hemorragia interna provocada por el estrés extremo y su enfermedad avanzada. Lucía se arrastró hacia él, apartando los escombros con manos insensibles y colocó 2 dedos sobre su cuello. El pulso era errático, un aleteo débil y desesperado, como un pájaro atrapado en una jaula que se derrumba. Sofía sollozaba en un rincón, abrazada a sus rodillas, y Lucía supo que la verdadera pesadilla acababa de empezar. La llegada de la ambulancia no trajo el alivio inmediato que Lucía esperaba, sino una dosis fría de realidad social. Los paramédicos, cansados y desbordados por una noche de guardia en la zona roja de la ciudad, miraron a Alberto con desdén profesional, catalogándolo inmediatamente como otro indigente que colapsaba por sobredosis o abandono. «No tiene seguro, señora. Lo llevaremos al Hospital General, pero no espere milagros», dijo uno de ellos mientras lo cargaban en la camilla, con una brusquedad que hizo que la cabeza de Alberto se sacudiera penosamente. Lucía quiso gritarles, decirles que ese hombre valía más que todos ellos juntos, pero se mordió la lengua. Subió a la parte trasera de la ambulancia, apretando la mano fría del anciano, mientras Sofía quedaba al cuidado de una vecina de confianza, con la promesa de volver en cuanto pudiera. El trayecto hacia el hospital fue un túnel de luces estroboscópicas y baches violentos. Alberto, en su semi-inconsciencia, murmuraba cosas ininteligibles, fragmentos de juntas directivas y nombres de personas muertas. El margen de error es 0, susurró, agarrando la mano de Lucía con una fuerza sorprendente. Ella lo miraba con una mezcla de cariño y sospecha creciente. Ese hombre, que hablaba de márgenes financieros mientras moría vestido de harapos, era un enigma que empezaba a dolerle. ¿Quién era realmente? ¿Por qué los hombres armados lo buscaban a él específicamente? La duda se instaló en su pecho junto al miedo, creando una presión asfixiante. Miró el bulto bajo su camisa, donde sabía que él había escondido esos papeles, y sintió la tentación de mirarlos, pero la prioridad era mantenerlo con vida. El Hospital General era el purgatorio en la tierra, un lugar donde la esperanza iba a morir en salas de espera abarrotadas de gente tosiendo, sangrando y llorando. El olor a desinfectante barato no lograba ocultar el hedor a sudor, orina y miedo rancio. Dejaron a Alberto en una camilla, un pasillo lateral, olvidado entre una víctima de apuñalamiento y un anciano con neumonía. «Esperen al médico de guardia», fue la única instrucción que recibió Lucía. Pasaron minutos que parecieron horas. Alberto respiraba con dificultad, cada inhalación un estertor ruidoso. Lucía, desesperada, se puso de pie y bloqueó el paso de un médico joven que pasaba corriendo. «Se está muriendo. Si no lo atiende ya, se muere aquí mismo», gritó con una autoridad que hizo que el médico se detuviera y la mirara por primera vez, reconociendo la urgencia real en sus ojos. El médico, con ojeras profundas y bata manchada, se acercó a Alberto y comenzó a evaluarlo con rapidez. «Necesitamos desnudarlo para ponerle las vías y hacer un electrocardiograma. Ayúdeme», ordenó. Lucía, temblando, ayudó a cortar la camisa de franela que ella misma le había prestado. La tela cedió bajo las tijeras, revelando un torso pálido, marcado por cicatrices quirúrgicas antiguas que no correspondían a la historia de un vagabundo de toda la vida. Eran cicatrices de cirugías de primer nivel, limpias y precisas.
Al retirar los pantalones sucios y raídos, el médico frunció el ceño al notar la calidad de la ropa interior, incongruente con el resto del atuendo, pero no dijo nada. Estaba demasiado ocupado intentando estabilizar un corazón que latía fuera de ritmo. Una enfermera se acercó con una bolsa de plástico transparente para guardar las pertenencias del paciente, un protocolo estándar para evitar robos. Comenzó a vaciar los bolsillos de los pantalones destrozados de Alberto con guantes de látex, haciendo muecas de asco. Sacó un pañuelo sucio, unas monedas, el teléfono desechable y finalmente, al retirar los calcetines agujereados, algo pesado cayó al suelo con un ruido metálico sordo que sonó fuera de lugar en el suelo de linóleo. La enfermera se agachó y recogió el objeto, limpiándolo con el borde de su uniforme. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Dios mío, ¿esto es real?», murmuró, sosteniendo el reloj Patek Philippe bajo la luz fluorescente. El oro y el cristal de zafiro brillaban con una arrogancia insultante en medio de la miseria de la sala de urgencias. Lucía extendió la mano y tomó el reloj. Pesaba como una losa de verdad. Ella había limpiado las oficinas de los directivos más ricos de la ciudad. Sabía reconocer el lujo cuando lo veía. Ese reloj valía más que su apartamento, más que su vida entera, más de lo que ganaría en 100 años fregando suelos. No era una imitación barata. El mecanismo se movía con una fluidez hipnótica. Miró a Alberto, que yacía entubado y vulnerable, y la imagen del pobre abuelo se hizo añicos. Un vagabundo no tiene un reloj de $30.000 escondido en un calcetín. Un vagabundo no tiene matones corporativos persiguiéndolo. La mentira se reveló ante ella, desnuda y cruel. Se sintió estúpida, utilizada, una pieza más en un juego que no entendía. Pero había más. Al terminar de cortar la camisa, el médico había apartado el dossier de cuero que Alberto llevaba pegado al pecho, dejándolo sobre una silla cercana como si fuera basura. Lucía, con el corazón martilleando por la revelación del reloj, tomó la carpeta. El cuero estaba caliente y húmedo por el sudor de Alberto. Lo abrió con manos que no le respondían bien. Las primeras páginas eran gráficos incomprensibles, pero luego vio logotipos familiares. Imperio Holdings. Vio sellos de Confidencial. Vio correos electrónicos impresos firmados por Gustavo. Y en una lista anexa bajo el título Pasivos laborales a liquidar, encontró nombres de sus compañeros de limpieza, y al final de la página su propio nombre, marcado en rojo con una nota al margen: despido fulminante, prioridad alta. La lectura de esos documentos provocó en Lucía un vértigo emocional que casi la hace caer. No solo era una lista de despidos, eran pruebas de un desfalco masivo, planes para vender la empresa y desmantelarla, dejando a miles en la calle para enriquecer a unos pocos. Y Alberto tenía esto. ¿Por qué? ¿Era un ladrón que robó a la empresa? ¿O era algo más? Recordó su comportamiento, su forma de hablar a veces autoritaria, su conocimiento de los números, la forma en que miraba la torre de la empresa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma aterradora. Él no era un extraño. Él era parte de ese mundo. Tal vez incluso el dueño de ese mundo. La traición se sintió física, un dolor agudo en el pecho. Él tenía el poder de detener su sufrimiento todo este tiempo y había elegido jugar a ser pobre mientras ella vendía su anillo de bodas. La ira de Lucía creció, caliente y justiciera, pero se vio interrumpida por el regreso del médico. «Señora», dijo con voz grave, quitándose el estetoscopio, «su amigo está muy grave. Tiene un cáncer de pulmón en fase terminal. No sé cómo ha estado caminando hasta ahora. Sus pulmones son un desastre. Lo hemos sedado, pero si tiene familia, debería llamarlos. No creo que pase de esta semana».
La noticia cayó sobre la ira de Lucía como un balde de agua helada, apagando el fuego pero dejando un vapor de confusión y tristeza. Se estaba muriendo. Todo ese dinero, todo ese poder implícito en el reloj y los documentos, y se estaba muriendo solo en un hospital público disfrazado de mendigo. Lucía se acercó a la camilla. Alberto parecía pequeño, frágil, despojado de toda pretensión. Ya no era el misterioso Berto, ni el posible millonario. Era solo un ser humano al final de su camino. Ella miró el reloj en una mano y el dossier en la otra. Tenía en su poder la capacidad de irse, vender el reloj, solucionar su vida y olvidar todo esto. Podía dejarlo allí a su suerte. Él le había mentido. La había puesto en peligro a ella y a Sofía. Tenía todas las razones para abandonarlo, pero luego miró su rostro, las arrugas de dolor, y recordó cómo le había enseñado fracciones a su hija, cómo había intentado arreglar el grifo. Recordó que él también era una víctima de Gustavo, el hombre que quería destruirla a ella. En ese momento de silencio clínico, roto solo por el pitido rítmico del monitor cardíaco, Lucía tomó una decisión que cambiaría su destino. No sería una víctima, no sería una espectadora. Guardó el reloj en su bolsillo, no para venderlo, sino como evidencia. Apretó el dossier contra su pecho como un escudo. Si Alberto era quien ella sospechaba que era, entonces ese anciano moribundo era la única arma que tenía para contraatacar al sistema que la había aplastado. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, endureciendo su expresión. Ya no había vuelta atrás. Alberto abrió los ojos lentamente, luchando contra la niebla de los sedantes. Su visión era borrosa, pero logró enfocar la silueta de Lucía de pie junto a él. No vio a la mujer amable y sumisa que lo había acogido. Vio a una guerrera que había descubierto su secreto. Intentó hablar, pero la máscara de oxígeno se lo impidió. Lucía se inclinó hacia él, cerca de su oído, y susurró con una voz que era acero puro. Sé que no eres un vagabundo, sé que tienes dinero y sé que esos hombres te quieren muerto por estos papeles. Hizo una pausa, dejando que la información calara en la mente aturdida de él. No te voy a dejar morir, viejo mentiroso, pero cuando te levantes de esa cama vas a destruir a Gustavo y me vas a ayudar a recuperar mi vida. ¿Entendido? Alberto, con lágrimas en los ojos, asintió levemente. La alianza estaba sellada, no por caridad, sino por venganza y justicia. El médico de guardia se interpuso en la puerta de la habitación con los brazos cruzados y una expresión de incredulidad absoluta grabada en el rostro. Señor, usted no entiende la gravedad de su situación. Sus pulmones están funcionando al 30%. Si sale por esa puerta, es probable que colapse antes de llegar a la esquina. Necesita oxígeno, reposo y cuidados paliativos inmediatos. Alberto, ya sentado al borde de la camilla y respirando con un silbido agónico pero decidido, lo miró con los ojos de quien ha negociado fusiones hostiles y crisis bursátiles. Doctor, si me quedo en esta cama, moriré siendo una estadística más de su hospital. Si salgo, tengo una posibilidad, por pequeña que sea, de morir como un hombre. Y créame, tengo una cita que no puedo cancelar. La autoridad en su voz, a pesar de su debilidad física, hizo que el médico dudara el segundo suficiente para que Lucía interviniera. Lucía firmó el alta voluntaria con una mano temblorosa, asumiendo una responsabilidad legal que la aterraba, pero impulsada por la promesa de justicia. «Vamos, no tenemos tiempo», susurró, ayudando a Alberto a ponerse de pie. Sabían que el hospital no era seguro. Gustavo tenía ojos en todas partes y el ingreso de un indigente con un reloj de lujo y un perfil médico coincidente con el del magnate desaparecido levantaría banderas rojas en cuestión de horas. Salieron por la puerta de servicio, evitando la recepción principal, justo cuando un coche negro con vidrios
polarizados, se detenía en la entrada de urgencias. Dos hombres con trajes oscuros bajaron, mostrando identificaciones falsas a la enfermera de triaje. La carrera había comenzado y la ventaja que tenían se medía en segundos, no en minutos. Se refugiaron en un motel barato a pocas calles del hospital, un lugar de paso con luces de neón parpadeantes y sábanas de dudosa higiene, pagando en efectivo con el dinero que Alberto había sacado de la caja fuerte. Allí, sobre una colcha con quemaduras de cigarrillo, desplegaron el dossier rojo. Lucía leía los documentos con una mezcla de fascinación y horror. No eran solo números, eran crímenes. Gustavo había orquestado un sabotaje sistemático de la maquinaria de la empresa para justificar la venta a precio de saldo, inflando los costos operativos y desviando fondos de mantenimiento. Aquí está, señaló Alberto con un dedo huesudo, la cláusula de la fusión. Si el fundador no está presente para vetar la venta, la Junta puede aprobarla por mayoría simple a las 20:00 horas de hoy. Tenemos menos de 6 horas. El problema logístico era monumental. Alberto no podía presentarse ante la prensa y la junta directiva luciendo como un mendigo moribundo. Su apariencia desacreditaría cualquier palabra que saliera de su boca antes de que pudiera mostrar las pruebas. Necesitaba su armadura. Necesitaba volver a ser Alberto, el CEO, el tiburón. Lucía tomó el dinero restante, unos cientos de dólares, y salió disparada hacia una tienda de ropa de segunda mano y una farmacia. Su misión era doble: conseguir un traje que pareciera de $1000 y un cóctel de estimulantes y broncodilatadores que mantuvieran a Alberto en pie el tiempo suficiente para dar su último discurso. Era una transformación de Cenicienta a la inversa, convertir la miseria en poder antes de que el reloj diera la hora fatal. Mientras tanto, en el gran salón del Hotel Palace, los preparativos para la gala de fusión estaban en su apogeo. Gustavo supervisaba cada detalle, con la obsesión de un dictador, asegurándose de que la iluminación favoreciera su perfil y de que el champán fuera de la cosecha correcta. Su teléfono vibró. Era el jefe de seguridad. El viejo no está en el hospital. Se fue hace 20 minutos. La cama está vacía. Una sombra de paranoia cruzó el rostro de Gustavo. ¿Cómo que se fue? ¿Caminando? Sí, señor. Una mujer lo sacó. Gustavo apretó el teléfono hasta que sus nudillos crujieron. Encuéntralos. Barre la zona. Quiero a ese neutralizado viejo antes de que empiece la ceremonia. Si aparece por aquí, no le dejéis pasar del perímetro. Tenéis luz verde para todo. De vuelta en el motel, la transformación estaba en marcha. Lucía, armada con una maquinilla de afeitar desechable y un cuenco de agua caliente, comenzó a rasurar la barba hirsuta de meses. Fue un acto íntimo y silencioso. A medida que el pelo caía al suelo, el rostro del vagabundo desaparecía y emergía el perfil aristocrático y duro de Alberto. Lucía vio por primera vez al hombre detrás del mito, viendo las líneas de preocupación y la determinación en su mandíbula. «Te ves diferente», murmuró ella, limpiando los restos de espuma. «Me veo como lo que soy», respondió él, mirándose en el espejo roto del baño. Un hombre que cometió el error de dormirse al volante de su propia vida, pero ya desperté. El traje que Lucía consiguió era de una talla ligeramente grande y olía a naftalina, pero con unos ajustes rápidos hechos con un kit de costura de viaje, logró que cayera decentemente sobre los hombros delgados de Alberto. Una camisa blanca almidonada y una corbata oscura completaron el conjunto. Cuando Alberto se vistió, su postura cambió automáticamente. Enderezó la espalda, ignorando el dolor punzante en sus pulmones, y ajustó los puños con la elegancia innata de quien ha usado seda toda su vida. Se tomó los medicamentos que Lucía había comprado, una dosis fuerte que aceleró su corazón, pero despejó sus vías respiratorias. Es adrenalina pura.
advirtió Lucía. Después de esto vas a colapsar. Solo necesito 10 minutos, sentenció él. 10 minutos para destruir a Gustavo. Antes de salir, tuvieron que asegurar lo más importante: Sofía. No podían llevarla a la boca del lobo. Lucía llamó a su vecina de confianza, la misma que la cuidaba ahora, y le dio instrucciones precisas. Si no volvemos antes de medianoche, si ves en las noticias que algo malo pasó, llama a este número, le dijo, dándole el contacto de un abogado de derechos humanos que aparecía en el dossier de Alberto. Sofía, al teléfono, sonaba asustada pero valiente. «Mamá, cuida al abuelo Berto y dale duro al hombre malo». Esa bendición infantil fue el último empujón de moral que necesitaban. Cerraron la puerta del motel, dejando atrás el refugio temporal para enfrentarse a la tormenta. El tráfico de la ciudad a esa hora era una pesadilla de luces rojas y bocinas. Cada minuto atrapados en el taxi se sentía como una hora perdida. Alberto miraba su reloj Patek Philippe, que ahora lucía en su muñeca como un símbolo de su retorno al poder. 19:15 horas. La gala comenzaba a las 19:30. La firma estaba programada para las 20:00. «Vamos a llegar tarde», murmuró, tamborileando los dedos sobre su rodilla. Lucía, sentada a su lado, le tomó la mano. «Llegaremos. Conozco una entrada que Gustavo no vigilará. Él espera que entres por la puerta principal para hacer un escándalo o que intentes colarte por el garaje. No espera que entres con la basura. Al llegar a, y no sé, las inmediaciones del Hotel Palace, el despliegue de seguridad era intimidante. Había guardias privados en cada acceso visible, controlando las invitaciones con escáneres digitales. La prensa se agolpaba en la alfombra roja, flashes disparando como ametralladoras. El taxi los dejó a 2 calles de distancia para no levantar sospechas. Caminaron por el callejón trasero, donde los contenedores de desperdicios del hotel exhalaban un hedor dulzón a comida desechada. Lucía se movía con la seguridad de quien ha sido invisible para el sistema. Conocía los códigos de los trabajadores, los horarios de los proveedores, las puertas que siempre se dejaban abiertas por comodidad. Llegaron a la puerta de carga de las cocinas. Un guardia de seguridad aburrido estaba fumando un cigarrillo bloqueando el paso. Lucía no dudó. Se acercó a él con una actitud de prisa y autoridad doméstica. «Oye, nos mandaron de la agencia de refuerzo. Vamos tarde para el servicio de mesas y el supervisor nos va a matar», gritó, empujando a Alberto levemente. El guardia, acostumbrado a la alta rotación de personal y sin ganas de discutir, los miró. Alberto, con su traje, no parecía un camarero, pero Lucía improvisó. «Es el sommelier especial que pidió el señor Gustavo. ¿Vas a ser tú quien le explique por qué el vino no está listo?» El nombre de Gustavo funcionó como una llave maestra. El guardia se apartó, refunfuñando, y los dejó pasar. Dentro de las cocinas, el ambiente era un infierno de vapor. Gritos de chefs y choque de platos. Nadie prestó atención a la extraña pareja que cruzaba el laberinto de acero inoxidable. Una mujer con ropa sencilla y un anciano elegante que sudaba profusamente. El calor era sofocante para Alberto. Sentía que el aire le faltaba, que las paredes se cerraban. Se apoyó en una mesa de preparación, mareado. Lucía lo sostuvo por el brazo, susurrándole al oído. «Respira, ya estamos dentro. Solo un poco más. Imagina que es el mar. Eres un pez bajo el agua, como dice». La imagen de la niña le dio fuerzas para dar otro paso. Subieron por el montacargas de servicio hasta la planta del salón de baile. Al abrirse las puertas, el ruido de la gala los golpeó. Una mezcla de música clásica suave y el murmullo de cientos de conversaciones adineradas. Estaban detrás del escenario, ocultos por pesados telones de terciopelo negro. Desde su posición podían ver el perfil de Gustavo en el atril, iluminado por un foco cenital, luciendo victorioso y magnánimo. Estaba comenzando su discurso. «Hoy no solo celebramos una fusión», decía su voz amplificada por los altavoces.
Celebramos la evolución. Dejamos atrás el pasado, con sus métodos arcaicos, para abrazar un futuro de eficiencia y rentabilidad sin precedentes. Alberto sacó el dossier de debajo de su chaqueta. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la furia contenida ante las mentiras que escuchaba. Gustavo continuó. Lamentablemente nuestro fundador, Alberto, no puede estar con nosotros. Su salud mental y física se deterioró hasta el punto de la incapacidad, pero sé que, en su lucidez, habría querido esto. La multitud murmuró con simpatía fingida. Era el momento perfecto para la traición final. Declarar al rey loco para robarle el reino. Lucía apretó el hombro de Alberto. «Ahora», le dijo, «es tu turno de hablar». Pero un obstáculo final apareció. El jefe de seguridad de Gustavo, un exmilitar con ojos de hielo, estaba patrullando el área de bastidores. Los vio. Su mano fue directa a su radio y la otra a la pistola Taser en su cinturón. «Intrusos en el sector norte», susurró al micrófono, avanzando hacia ellos. No había tiempo para explicaciones. Lucía vio un carrito de equipos de sonido cerca. Con una fuerza nacida de la desesperación, lo empujó violentamente hacia el guardia. El hombre tropezó sorprendido y el carrito chocó contra una estantería de amplificadores, creando un estruendo metálico que resonó, aunque amortiguado, en el salón principal. El ruido distrajo a la audiencia por un segundo, pero Gustavo, profesional, continuó hablando, elevando la voz para cubrir el incidente. «Por favor, procedamos a la firma». Los representantes del conglomerado asiático se levantaron, plumas en mano. El guardia se recuperó y se lanzó hacia Lucía, placándola contra la pared. «¡Corre, Alberto!», gritó ella, forcejeando con el hombre que le doblaba el peso. «¡Sal al escenario! ¡No dejes que me detengan!». Ver a Lucía sacrificándose de nuevo por él, siendo atacada por sus propios empleados, encendió una hoguera en el pecho de Alberto que quemó cualquier rastro de debilidad. Alberto no corrió, caminó. Caminó con la furia de un titán despertado. Apartó la cortina de terciopelo con un golpe seco de su brazo. La luz cegadora de los focos le dio en la cara, pero no parpadeó. Salió al escenario, una figura espectral pero imponente, justo detrás de Gustavo. El murmullo de la sala se detuvo de golpe. El silencio se extendió como una ola de choque. Gustavo, sintiendo la presencia a su espalda, se giró lentamente con la sonrisa congelándose en una mueca de terror absoluto, como si viera a un fantasma. «Disculpa, Gustavo», dijo Alberto, su voz ronca pero amplificada por el micrófono de solapa que Gustavo llevaba, resonando en cada rincón del salón. «Creo que te olvidaste de invitar al dueño». La imagen era poderosa. El anciano con el traje ligeramente grande, pálido como la muerte, frente al ejecutivo bronceado y perfecto. Los fotógrafos, oliendo la sangre y el drama, comenzaron a disparar sus flashes frenéticamente. Alberto levantó el dossier rojo en alto, visible para todos. «Y creo que también te olvidaste de mencionar que esta fusión es un fraude». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los compradores asiáticos soltaron las plumas. Los miembros de la junta directiva se miraron entre sí, pálidos. Gustavo intentó reaccionar, intentó hacer una señal a seguridad, pero era tarde. Todas las cámaras estaban grabando. Alberto dio un paso hacia él, empujando a Gustavo a un lado con un desprecio físico que ninguna etiqueta corporativa podía ocultar. «Señoras y señores», comenzó, mirando directamente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo, «me llamo Alberto y he pasado la última semana viviendo en las calles que mi empresa prometió mejorar, y tengo una historia que contarles». El jefe de seguridad, que había dejado a Lucía al darse cuenta de que el espectáculo ya era público, intentó subir al escenario, pero Alberto lo señaló con el dedo, un gesto de emperador romano.
Si alguien da un paso más, publicaré este dossier en internet ahora mismo. Todo el mundo quieto. La autoridad era absoluta. Nadie se movió. Lucía, magullada y despeinada, apareció por el lateral del escenario, observando la escena con lágrimas en los ojos. Lo habían logrado. Estaban en el ojo del huracán, pero por primera vez ellos controlaban el viento. Gustavo, recuperando el habla, intentó una última maniobra desesperada. «Está senil, es un impostor. Seguridad, saquen a este loco de aquí». Pero la duda ya estaba sembrada. Un murmullo creciente llenó la sala. Alberto sonrió, una sonrisa triste y cansada. Abrió la carpeta y sacó una sola hoja de papel. «Gustavo, ¿es esta tu firma autorizando la transferencia de fondos a las Islas Caimán el martes pasado?» La pregunta quedó en el aire, pesada y tóxica. La carrera contra el tiempo había terminado. Ahora comenzaba el juicio público. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Dinos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Ahora continuamos con la historia. El silencio que siguió a la acusación de Alberto no fue vacío, sino denso y sofocante, cargado con la electricidad estática de un desastre inminente. Gustavo, recuperándose momentáneamente del shock inicial, soltó una carcajada forzada que resonó con una estridencia maníaca en el sistema de sonido del salón. «Señoras y señores, les pido disculpas por este espectáculo lamentable», dijo, intentando recuperar su compostura de ejecutivo mientras hacía señas frenéticas a los guardias de seguridad que dudaban al borde del escenario. «Es triste ver cómo la demencia senil degrada a una mente que alguna vez fue brillante. Alberto no sabe lo que dice. Esos papeles son delirios de un hombre enfermo que no ha pisado la oficina en meses». Su voz era persuasiva, diseñada para calmar a los inversores, pero el sudor frío que perla su frente y el temblor en sus manos lo delataban ante las cámaras de alta definición que transmitían cada microgesto al mundo entero. Alberto, sin embargo, no retrocedió ni un milímetro, manteniéndose erguido con una dignidad que trascendía su fragilidad física. Ignorando los insultos sobre su salud mental, se acercó al micrófono con la calma de un juez dictando sentencia. «La demencia no falsifica transferencias bancarias, Gustavo», respondió con voz grave, abriendo el dossier rojo en una página marcada con un post-it amarillo. «Tengo aquí los registros de la cuenta Phoenix en las Islas Caimán. 12 millones de dólares transferidos desde el fondo de pensiones de los empleados la semana pasada, autorizados por tu huella digital biométrica». Comenzó a leer los números de transacción en voz alta, cada cifra cayendo como un martillazo sobre el ataúd de la reputación de Gustavo. Los miembros de la junta directiva sacaron sus teléfonos y tabletas, verificando los datos en tiempo real, y sus rostros pasaron de la confusión al horror absoluto al confirmar la veracidad de la acusación. Al ver que su narrativa se desmoronaba, Gustavo abandonó la fachada corporativa y dejó salir al depredador acorralado que llevaba dentro. Se abalanzó hacia Alberto con la intención de arrancarle el micrófono o los papeles, rompiendo cualquier protocolo de civilidad. «¡Dame eso, viejo estúpido!», gritó perdiendo el control. Pero antes de que pudiera tocarlo, Lucía emergió de las sombras del escenario y se interpuso en su camino. No lo empujó. Simplemente se plantó allí, con la barbilla en alto y una mirada de desprecio tan puro que detuvo a Gustavo en seco. «Si lo tocas», dijo ella con una voz que, aunque no estaba amplificada, se escuchó clara en las primeras filas, «te juro que no será la policía la que te saque de aquí». La imagen era poderosa, la limpiadora defendiendo al magnate, la fuerza laboral protegiendo al capital humano contra la corrupción desalmada. Alberto aprovechó la pausa para asestar el siguiente golpe, esta vez moral.
Pasó la página del dossier y levantó la vista hacia la audiencia, buscando los ojos de los empleados y socios presentes. «Pero el dinero se puede recuperar», dijo, suavizando el tono. «Lo que Gustavo estaba a punto de vender es algo que no tiene precio, nuestra gente». Sacó la lista de despidos masivos, una larga sábana de papel que se desenrolló hasta tocar el suelo del escenario. 5.000 nombres, 5.000 familias que iban a ser sacrificadas mañana para inflar el precio de las acciones a corto plazo. Entre ellos, la mujer que me salvó la vida cuando este hombre ordenó que me golpearan como a un perro en mi propia puerta. Señaló a Lucía y los focos giraron hacia ella, iluminando su ropa sencilla y su rostro digno en medio del lujo de la gala. En ese momento, un murmullo agitado comenzó a recorrer el salón, pero no venía de lo que ocurría en el escenario, sino de las pantallas de los teléfonos móviles de los asistentes. Un periodista de un canal de noticias se puso de pie, interrumpiendo el protocolo. «Señor Alberto, acaba de filtrarse un video en redes sociales. Es viral». En las pantallas gigantes del salón, que minutos antes mostraban gráficos de crecimiento, apareció de repente la grabación temblorosa pero clara del incidente del escupitajo. Se veía a Gustavo ordenando el ataque, se veía la brutalidad de los guardias y se veía a Lucía recibiendo los golpes para proteger al anciano. El contraste entre la violencia cruda del video y la elegancia fingida del Gustavo en smoking fue devastador. La sala emitió un grito ahogado colectivo. La máscara del villano había caído definitivamente ante la opinión pública. El representante del conglomerado asiático, un hombre de negocios anciano y severo que valoraba el honor por encima de todo, se levantó lentamente de su mesa VIP. Miró a Gustavo con una frialdad glacial. Luego tomó el precontrato de fusión que estaba sobre la mesa y lo rompió en 2 mitades perfectas. «Nosotros no hacemos negocios con criminales sin honor», declaró en un inglés perfecto y luego hizo una reverencia respetuosa hacia Alberto. Con ese gesto simple, el acuerdo multimillonario se evaporó en el aire. Los inversores comenzaron a levantarse, no para irse, sino para distanciarse físicamente de Gustavo, como si su corrupción fuera una enfermedad contagiosa. El imperio de mentiras que Gustavo había construido se derrumbó en menos de 5 minutos, aplastado por la verdad. Gustavo, viendo cómo su futuro se desintegraba, sufrió un colapso nervioso total frente a las cámaras. «Ustedes no entienden nada», gritó, con el rostro enrojecido y las venas del cuello hinchadas, girando sobre sí mismo como un animal en una jaula. «Esta empresa era un dinosaurio, estaba muriendo. Yo hice lo necesario, yo recorté la grasa, deberían agradecerme». Su confesión a gritos, justificando su crueldad como eficiencia, solo sirvió para incriminarlo más profundamente. Ya no era el CEO carismático, era un sociópata confesando sus pecados, validando cada palabra que Alberto había dicho. La desesperación lo llevó a intentar huir, corriendo hacia la salida lateral del escenario, empujando a un camarero en su camino. Pero no llegó lejos. Las puertas laterales se abrieron de golpe y un escuadrón de policía, alertado por la transmisión en vivo y las llamadas de los abogados de Alberto, irrumpió en el salón. «Gustavo Méndez queda detenido por fraude, malversación y agresión agravada», anunció un oficial, interceptándolo antes de que pudiera salir. La imagen de Gustavo siendo esposado, con las manos en la espalda y el smoking arrugado, mientras forcejeaba y gritaba amenazas vacías, se convirtió instantáneamente en la foto de portada de todos los diarios financieros del país. Fue la humillación final, la justicia poética ejecutada en el mismo escenario donde planeaba su consagración. Con la amenaza neutralizada, la adrenalina que había sostenido a Alberto comenzó a disiparse, dejando paso a la realidad biológica de su condición. El bastón invisible que lo mantenía erguido se quebró.
Su respiración se volvió un silbido agudo y doloroso, y el color abandonó su rostro por completo. Se tambaleó hacia atrás, soltando el micrófono que cayó con un golpe sordo. La sala contuvo el aliento. No hubo triunfo en sus ojos, solo un cansancio infinito. Había ganado la guerra, pero el costo de la batalla había sido su última reserva de vitalidad. Sus piernas cedieron, comenzó a caer en cámara lenta, como un árbol viejo talado por el viento. Lucía, que nunca había apartado la vista de él, reaccionó al instante. Lo atrapó antes de que golpeara el suelo, arrodillándose con él, sosteniendo su cabeza en su regazo. La escena recordaba a una Pietà moderna y trágica bajo los focos implacables. «¡Un médico! ¡Necesitamos un médico aquí!», gritó ella, su voz rompiéndose por primera vez en la noche. Alberto la miró, con los ojos vidriosos pero serenos. No había miedo en su mirada, solo alivio. Con una mano temblorosa buscó la de ella y le entregó el dossier rojo que había recuperado del atril. Era un gesto simbólico de transferencia de poder, un legado entregado no por sangre, sino por mérito y lealtad. El silencio volvió al salón, pero esta vez era un silencio respetuoso, casi reverencial. Los paramédicos que estaban de guardia en el evento corrieron hacia el escenario, apartando a los fotógrafos que intentaban capturar el momento morboso. Lucía acarició la frente sudorosa de Alberto, ignorando el caos a su alrededor. «Lo hiciste, Berto, ganaste», le susurró, tratando de mantenerlo consciente. Él sonrió débilmente, una mueca apenas perceptible. «No, Lucía, nosotros ganamos. Recuerda, la gente primero, siempre», murmuró con su último aliento consciente antes de que sus ojos se cerraran y su cabeza cayera pesadamente hacia un lado, exhausto por el esfuerzo sobrehumano de redimirse. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente sobre el cuerpo del magnate, conectando monitores y preparando una camilla, Lucía se puso de pie, con las manos manchadas de la sangre que Alberto había tosido. Se giró hacia la audiencia, hacia la junta directiva, hacia los empleados que miraban atónitos. Ya no era la limpiadora invisible, era la guardiana del legado. Sostuvo la mirada de los ejecutivos restantes, desafiándolos a cuestionar su lugar allí. En ese caos de sirenas y flashes, quedó claro que la estructura de poder de Imperio Holdings había cambiado para siempre. La jerarquía había sido invertida. La autoridad moral ahora residía en la mujer con uniforme de trabajo, no en los trajes a medida. La última imagen de la gala no fue la firma de una fusión, sino la salida apresurada de una camilla rodeada de médicos, seguida por una mujer y una niña que había logrado entrar al final, corriendo tras la ambulancia. El destino de la empresa había sido salvado, pero el destino de su salvador pendía de un hilo. La pantalla se fue a negro sobre el rostro preocupado de Lucía a través de las ventanas traseras de la ambulancia, dejando a la audiencia con el corazón en la garganta y una pregunta flotando en el aire. ¿Habría tiempo para disfrutar de la victoria o el sacrificio de Alberto había sido definitivo? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. 3 semanas después del caos en la gala, la habitación privada de la clínica oncológica no olía a muerte, sino a flores frescas y a la luz cálida del atardecer que entraba por el ventanal. Alberto, sentado en una silla de ruedas frente a la vista de la ciudad que una vez quiso dominar, parecía más pequeño físicamente, consumido por el avance inexorable de su enfermedad, pero su espíritu irradiaba una paz que nunca tuvo en sus años de plenitud financiera. A su lado, Sofía le leía en voz alta un libro de aventuras, tropezando con las palabras difíciles mientras él la corregía con paciencia de abuelo. Lucía observaba la escena desde la puerta, sintiendo una opresión dulce en el pecho. No hubo milagros médicos. Los doctores fueron claros en que le quedaba poco tiempo, quizás días. Sin embargo, el milagro real
había ocurrido. Alberto no moriría solo, rodeado de abogados y máquinas, sino sostenido por el amor genuino de la familia que eligió en sus últimos momentos de lucidez. En el mundo exterior, la justicia había caído con la fuerza de un martillo hidráulico. Los noticieros en la televisión muda de la habitación mostraban imágenes de Gustavo siendo trasladado a una prisión federal, con el rostro cubierto y las manos esposadas, enfrentando cargos que le garantizarían décadas tras las rejas. La limpieza que él había planeado para la empresa se había vuelto en su contra. La junta directiva, aterrorizada por la opinión pública y presionada por la evidencia del dossier rojo, había revertido los despidos masivos y restituido el fondo de pensiones. Los 5.000 empleados que iban a ser sacrificados estaban de vuelta en sus puestos y el ambiente en Imperio Holdings había cambiado radicalmente. El miedo había sido reemplazado por un propósito. Ya no trabajaban para una maquinaria sin rostro, sino para una compañía que había sido salvada por uno de los suyos. La visita del notario de Alberto fue el momento que selló el futuro. Con una formalidad solemne, el abogado leyó las últimas voluntades del magnate frente a una Lucía atónita. No le dejó una fortuna líquida para que la gastara en lujos vacíos. Le dejó el control del fideicomiso mayoritario de la empresa, con un puesto vitalicio en el consejo como directora de ética y bienestar laboral. Alberto no quería que fueras una nueva rica Lucía, explicó el abogado, entregándole una carpeta gruesa. Quería que fueras la conciencia que le faltó a él durante 30 años. Tienes el poder de veto sobre cualquier decisión que perjudique a los trabajadores. Y por supuesto, la casa y la educación de Sofía están pagadas para siempre. Lucía lloró, no por el dinero, sino por la responsabilidad inmensa y la confianza ciega que ese hombre había depositado en su integridad. La despedida final llegó una tarde de lluvia suave. Alberto pidió quedarse a solas con Lucía. Le tomó la mano con sus dedos fríos y huesudos y con un esfuerzo tremendo sacó de su mesita de noche el reloj Patek Philippe, ahora limpio y brillante. «No lo vendas», susurró con voz apenas audible, colocándolo en la palma de ella. «Úsalo para recordar que el tiempo es el único activo que no se recupera. No lo desperdicies odiando ni temiendo. Úsalo para vivir». Lucía besó su frente, sintiendo cómo la vida se escapaba de él como arena entre los dedos. «Gracias por salvarme, Berto», le dijo ella, usando el apodo que nació en la calle. Él sonrió, cerrando los ojos. «No, hija, tú me salvaste a mí. Me diste un final digno». Esa noche, el monitor cardíaco dibujó una línea plana, y el rey exiliado murió en paz, habiendo recuperado su reino y su alma. El funeral Alberto fue un evento que la ciudad no olvidaría. No hubo celebridades, ni políticos buscando fotos, ni discursos vacíos de empresarios rivales. La catedral estaba abarrotada, pero no de trajes negros de diseño, sino de una marea azul de uniformes de trabajo. Miles de empleados, limpiadores, conserjes, secretarias y obreros llenaron las bancas y la plaza exterior para despedir al hombre que, al final, había bajado a su nivel para elevarlos. Lucía, vestida de luto pero con la cabeza alta, caminó detrás del féretro llevando a Sofía de la mano. No se sentía como una viuda ni como una empleada, se sentía como la heredera de un deber sagrado. Al ver la multitud, comprendió la magnitud del legado de Alberto. No eran los edificios que construyó, sino las vidas que protegió en su último aliento. Meses después, la rutina en la torre de Imperio Holdings era diferente. Lucía caminaba por el vestíbulo principal, no con el cubo de fregar y la mirada baja, sino con un traje sastre sencillo y una carpeta bajo el brazo. Saludaba al guardia de seguridad por su nombre, preguntaba por la salud de los hijos de la recepcionista y se detenía a escuchar a los equipos de limpieza.
No ocupaba la oficina gigante del piso 40. La había convertido en una guardería para los hijos de los empleados. Su oficina era una sala de vidrio transparente en la planta baja, accesible para todos. Sofía, ahora sana y estudiando en una escuela de arte, la esperaba a la salida algunas tardes, sin rastro de la tos, asmática que casi la mata, respirando aire puro a pleno pulmón. La historia cerró su ciclo una tarde de invierno. Lucía salió del edificio y se detuvo frente al lugar exacto donde, meses atrás, un vagabundo había escupido un coche de lujo y ella había perdido su trabajo por defenderlo. Miró su reflejo en el escaparate. Ya no veía a la mujer asustada y vencida, sino a una líder forjada en el fuego de la adversidad. Acarició el reloj en su muñeca, sintiendo el tic-tac constante de la vida. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias de las Islas Caimán, sino en la capacidad de mirar al otro a los ojos y reconocer su humanidad. Sonrió a su propio reflejo, se ajustó el abrigo y caminó hacia la parada del autobús. No porque no tuviera coche, sino porque nunca quería olvidar de dónde venía. El legado de Berto estaba a salvo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video.